justo en el blanco. Frente a mis ojos, veo caer el cuerpo de un venado sobre la nevada tierra. Salí de mi escondite, dirigiéndome a su dirección. Mientras lo hacía comencé a notar el tamaño de lo que había cazado. Era grande. Tal vez demasiado. No entendía cómo no me había dado cuenta antes. No debía quejarme. Realmente era suertudo. Esto sería suficiente como para mantenerme vivo por varios días más. Estaba contento. Podría probar una receta que recientemente había aprendido. Tomé al venado y lo puse en un trineo modificado. Era gigante y con una forma de espátula. El tamaño era suficiente para que cupiera esta bestia de animal. Lo amarré al trineo con una soga y luego comencé a moverme. El silencio de la naturaleza mientras caminaba rumbo a mi cabaña, hizo que empezara a pensar en el pasado. A mi mente llegaban los primeros momentos de la guerra. Para ser sincero, no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde que todo empezó. 7 años, tal vez 10, no estaba seguro. El tiempo es extremadamente engañoso cuando vives la vida lejos de la paz. Es casi como si se transformara en una simple ilusión. Hoy en día la naturaleza se había empezado a adueñar de lo que una vez fue nuestro. Los edificios eran sustituidos por árboles y las personas habían sido reemplazadas por animales silvestres y monstruos. Comparar las imágenes lado a lado daba la impresión de que se tratasen de dos lugares completamente distintos. La madre naturaleza simplemente estaba retomando lo que una vez fue suyo. Y esta zona no era una excepción. Realmente parecía que el mundo estaba cambiando. Desde mi punto de vista, el cambio era bueno. Al menos el de este tipo. El humano es un ser extraño. Es el único animal que puede ver el cielo, y pensar que llegará el día en que el infinito será su hogar. Somos capaces de comprender el universo y sus reglas. Intentamos sobrevivir en él con más que un instinto de supervivencia salvaje. Somos algo más. Y aún así, siempre terminamos de la misma manera. Con sangre hermana en nuestras manos. Algo hay con los pensamientos del hombre que nos impulsa a combatir a nuestra misma especie. Olvidamos lo bueno. Y lo malo, lo resentimos hasta que morimos. Venganza lleva a venganza. Y al final, cuando creemos que el ciclo ha terminado, surge la necesidad de volver a empezar. Creando guerras una y otra vez. Haciendo girar la rueda. Completando el destino. Lo que pasó hace años no fue una coincidencia. Solamente se trató de la naturaleza humana quitándose el maquillaje. Un conflicto que nos llevó al borde de la extinción. La guerra fue el máximo exponente de la maldad humana. Personas murieron por las razones incorrectas. En muchos casos ni siquiera hubo una. El odio y la ira fueron los sentimientos que nunca fallaron pasar por tu cabeza cada segundo. Eran el combustible que nos permitía sobrevivir. Es extraño pensar que los sentimientos más salvajes terminarían salvándote del ser más superior del planeta. Como si nuestra inteligencia y astucia no fueran nada contra el poder bruto del destino. Conforme pasó el tiempo, la gente a mi alrededor empezó a dejarme una por una. Cada día era más solitario. Las caras de mis compañeros se perdían en el tiempo. Mis amigos caían ante manos enemigas. Y mi familia fue enterrada antes de verme crecer. No pasó mucho para que llegara el momento en que estaba completamente solo. Tuve que enseñarme a luchar por mi cuenta. A sobrevivir. Abrazar a la oscuridad. Adopté la misma idea que lo había iniciado todo. Matar para vivir. Vivir para matar. La hice mía. No había tiempo para cualquier otro pensamiento. No hubo la necesidad. Ahora que empiezo a recordar, mis memorias son difusas. Pero puedo acordarme el inicio con cierta facilidad. Al principio la supervivencia se garantizaba con refugiarte en campamentos civiles. Los recursos del lugar se dividían entre todos equitativamente.
Nos ocultábamos detrás de muros que transmitían seguridad. Parecía que si continuábamos de esa manera, pasaríamos la guerra sanos y a salvo. El tiempo simplemente nos mostró lo equivocados que estábamos. No es difícil imaginar lo que pasaría cuando miles de personas tienen que racionar sus recursos como si todos fueran iguales. Solo basta una disconformidad para tumbar una sociedad entera. Venganza lleva a venganza. La guerra no es más que esa idea puesta a la prueba. Paré de caminar. Recordar todo esto me hacía sentir nada. Desde cierto punto de vista ya no había esperanza para mí. Una vez oí que la gente nunca cambia. Que el destino está sellado, y nada de lo que hagas podrá cambiar ese hecho. Pero este lugar me hacía dudar de esas palabras. Una comunidad que vive en las ruinas de una ciudad. Aparentemente han estado aquí por muchas décadas, incluso antes de que las semillas de la guerra fueran plantadas. Por lo que pude ver, fueron recluidos de todo el conflicto. No hace falta pensar mucho para saber la razón. El clima del lugar es frío. Se trata de un invierno interminable. En todo el tiempo que he estado aquí, jamás ha dejado de haber nieve por todos lados. Una guerra en estas condiciones solo acabaría con ambas partes perdiendo vidas sin ningún beneficio. Tal vez la desconexión con el resto del mundo me hacía sentir esperanza. Ahora podría seguir un mejor camino. Lejos de todos aquellos a los que lastimé. Escondido de cualquier cosa que me hiciera pensar que siempre estuve equivocado. Actualmente vivía a las afueras de la ciudad. De vez en cuando iba a la comunidad a ayudarles con algunas cosas y venderles materiales que me sobran de mis cacerías. En varias ocasiones me han pedido que fuera un residente permanente del lugar. He declinado todas las ofertas. Prefería estar solo. Durante la guerra me arraigué a la idea de que el único que podía salvarme de este mundo era yo y nadie más. Tal ideología me mantuvo con vida, pero de igual manera me llevó a hacer cosas malas. Cosas verdaderamente horribles. Alguien como yo no merecía un lugar en aquella comunidad. Sería un punto negro en mitad de un canvas blanco. Si viviera ahí, solo sería cuestión de un error para que me convirtiese nuevamente en el villano. No sería la primera vez. Probablemente tampoco la última. Volteé a ver a la ciudad en la lejanía. Pensaba en que tal vez había encontrado mi salvación. Solo esperaba no equivocarme. Después de tomar un respiro, retomé mi camino. Tengo que llegar a mi cabaña y preparar a este venado lo antes posible. Hoy tengo algo planeado, pero necesito la piel y la grasa del animal. Al llegar a mi cabaña alisté todo para comenzar a desollar y limpiar al cadáver. No hace mucho aprendí a hacer esto. Estaba lejos de ser un experto, pero poco a poco iba mejorando. Mientras me encargaba del animal, volvía a pensar en el pasado. Esta vez del tiempo en que me dedicaba a cazar demonios. Hubo un tiempo en que todo lo que hacía era matar a aquellas criaturas por dinero sucio. En mitad de la guerra, el cuerpo de los caídos funcionó como caldo de cultivo para los demonios. Seres salvajes y mortales. Para muchos, el antihumano. Su depredador. Al principio era fácil lidiar con ellos. Pero al mismo tiempo en que íbamos matándonos entre nosotros, ellos iban evolucionando a la situación. No pasó mucho para que ellos se establecieran como la especie dominante del ecosistema, erradicando casi por completo lo que quedaba de esperanzas. Ellos habían descubierto la filosofía del universo. Destruir para sobrevivir. Matar para evolucionar. Los demonios. Eran monstruos que aparecieron en medio de la guerra. Seres de figura humanoide, piel roja y ojos amarillos. A lo largo del tiempo descubrí que tienen variantes en su morfología, dependiendo del ecosistema en que se encontraban. Al principio fue una necesidad prioritaria matar a los más que pudiera. Ellos habían sido la última gota que derramó el vaso. En mitad de la guerra, cuando los recursos estaban enfocados en matar al enemigo, unos seres aparecieron con el único propósito de arrasar con la poca esperanza que quedaba.
en mi opinión, fueron los causantes de que la guerra fuera tan sangrienta y devastadora. Y aunque no se traten de los monstruos más fuertes, aparecieron en el momento más incorrecto. En la actualidad los demonios saquean y destruyen cualquier lugar donde haya recursos. Bueno, realmente cualquier zona donde haya humanos. Su población no es tan grande como solía serlo. Realmente solo son una molestia ocasional para las villas pequeñas y pueblos sin poder militar. Para la población, en general solo se tratan de plagas que hay que eliminar de vez en cuando. Para mí, son una especie que necesita ser exterminada. Ya que aunque no sean una amenaza hoy en día, si se deja que su población aumente sin control, llegará el momento en que no podremos detenerlos. Sin embargo, cuando descubrí que este lugar carecía de demonios, decidí darle un giro a mi vida. Elegí asentarme aquí, y dejar el trabajo de exterminio en manos de alguien que le importe. Y aunque de vez en cuando tengo la urgencia de bajar el continente y continuar mi lucha contra esas cosas, sé que si lo hago, ya no tendré una segunda oportunidad de volver a intentar vivir de esta manera. Tengo la esperanza de poder cambiar. Y no dejaré que un impulso primitivo me quite ese sueño. Por otro lado, las personas de la ciudad son bastante buenas. Por regla general son amables y atentas. La mayoría de ellos se encarga de la caza, ganadería y agricultura. Y aunque normalmente sería imposible crecer vegetación y animales en una zona como esta, poseen tecnología capaz de albergar vida en granjas subterráneas. Sea lo que sea que usen, es un secreto que guardan muy celosamente. Incluso entre los rangos altos del lugar. Me pregunto qué será. Una vez terminé con el animal, decidí tomar un descanso. Me recosté en mi cama y observé el techo de la cabaña. Hacía frío en el lugar. Mucho. No tanto para matarme, pero lo suficiente como para que resulte incómodo estar aquí. Mi plan de hoy era encargar que me hicieran una manta en la ciudad. Usaría la piel y pelaje de mi casa como materiales. Había oído que en la ciudad existía un local de confección. El otro día fui a investigarlo. Vi su mercancía, trofeos, y platiqué con el encargado. Por lo que pude ver, parece que son bastante buenos. Iría hoy. A ver si por lo menos podrían hacerme un abrigo con los materiales que tengo. Por alguna razón el frío se ha puesto peor en esta época. Normalmente no era tanto problema. Pero ahora parece que me matará si no hago algo al respecto. Cerré mis ojos y relajé mi cuerpo. Esperaba con todas mis fuerzas que este lugar pudiera cambiarme. A veces pienso que es imposible. Pero digo, hace algunos años jamás hubiera creído que habría un lugar como este. Un asentamiento tan pacífico y lleno de vida. Incluso parecía que me encontraba en un sueño. Un mundo como este no se merecía un lugar así. Estuve divagando en mis propios pensamientos por un tiempo. A veces me rodeaba demasiado en mi cabeza. Era un mal hábito que me alejaba de la realidad. Digo que es un mal hábito, porque normalmente podría hacer algo más productivo, en vez de estar embobado en mi propio mundo. Me pregunto si realmente será tan irritante como algunas personas dicen.